Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, tu anfitriona Pris. Y bueno, te traigo un documental que está en la plataforma de la N, en esa rojota que todo el mundo tiene, 2 horas, y es de este señor Jimmy Savile. Si no lo conoces, pues, o no tienes cultura de Gran Bretaña, dirías, pues ¿quién es este cuate? Pasaría desapercibido para nosotros en Latinoamérica. Sin embargo, te lo voy a recomendar. ¿Por qué? Porque tiene unas cosas muy curiositas y sobre todo hacerte ver cómo es que en realidad se manejan las personas de la televisión. Ahora que ha surgido en 2022 todos los escándalos pasados de 80s y 90s de abusos, este no sería la excepción. Pero además de abusador, lo que se estila, ¿no? Que sea de estos pedófilos. No te voy a ahondar sin contarte qué onda con este cuate y toda la explicación que te voy a dar aquí. Porque le pusieron así un título impactante, ¿no? El horror de Gran Bretaña. ¿Eh? Nada más este señor es así. ¿O nos estamos haciendo tontos? Pero bueno, vamos a comenzar con la historia. Jimmy Savile era un niño de apariencia normal, de tradiciones católicas, que se va colando a los medios de la BBC, porque era la televisora más importante. Tomémonos la máquina del tiempo, nos vamos entre 70s y 80s, donde empieza a hacer carrera este señor, y que obviamente las generaciones de esa época pues no tenían ni los medios de internet, ni tenían un YouTube, ni tenían nada. Lo único que era su fijación era sentarse, aprender, como dicen hoy en día, la caja idiota, que para pues esas generaciones pues fue entretenimiento. De igual manera, pues hay que llamar las plataformas de hoy en día también las plataformas idiotas, porque mucha gente no analiza y nada más se queda viendo el entretenimiento a lo tarugo. Ahora bien, de este señor vamos a comentar que empezó a tener un programa primeramente de música, porque pues obviamente tenía que tener una plataforma donde pasaran pues también toda la muchachada. Y que este señor tenía un cabello hasta aquí como cortado de príncipe valiente. Pero cuando vas viendo fotografías que vas a encontrar de este cuate por internet, la pura mirada la tiene de locuaz. Esa es la verdad. Pero muchas veces la televisión te ha contado tantas mentiras y el internet hoy en día también te cuenta tantas mentiras que a veces una mentira 100 veces dicha se vuelve verdad y te duerme lo que es tu intuición. Y eso fue lo que le pasó a esa generación con Jimmy Savile, porque pues este señor empezó a ser meramente popular, pero popular que uno decía, wow, o sea, ¿cómo puede ser posible que este señor lo siga todo el mundo? Desde personas de la tercera edad, desde niños, jóvenes, familias enteras que respetaban a este señor. Pero ¿dónde está el problema? Ahorita te lo voy a decir. Primeramente te van a empezar a contar toda su carrera, cómo empezó en la televisión, cómo empezó a hacer según, que primeramente es lo más extraño. Este cuate se hace voluntario en un hospital y empieza como camillero. Dices, se interpretaría para aquellas generaciones, ay mira, esta persona que es famosa,
que tiene este programa y demás, wow, qué altruista de ofrecerse de voluntario en un hospital y pues recibir a las personas y mandarlas en camilla. Y así el cuate pues se empezó a colar en este tipo de cuestiones. Y luego empieza también con un programa poco después de niños y que se llamaba Jimmy te lo consigue todo. La dinámica del programa era bien a bien mandar cartas, los niños. Y entonces el programa escogía una de estas cartas para hacer pues show mediático y que se empezara a ver a Jimmy Savile como una especie de Santa Claus, como una especie de portador de hacer sueños o cumplir deseos, desde los más sofisticados hasta los más simples, como de un niño queriendo invitar a su maestra para recompensarle, que se haga una buena cena y quedar bien con la maestra, ¿no? Recordemos que las generaciones de aquella época no estaban como están las de ahorita. Digo, también hay que vertirlo así antes de que empiecen a pensar mal. Entonces, así, él al siguiente día en el programa le entregaba una medallita y casi como que Jimmy cumplió tu deseo o alguna tarugada así. La cuestión aquí es que después sale otra persona que se hace investigadora porque le empezó como que a brincar focos rojos con el tiempo, cuando Jimmy llega al reformatorio de Gran Bretaña, donde hay mujeres que obviamente pues ya no tenían nada que perder, o eran problemáticas para la sociedad, o habían abortado, o eran casi cuasi ladronas, entonces ya no tenían como que un futuro para la sociedad. Y se empezó a meter ahí como para hacer contribuciones. Pues decías, no, pues órale, ¿no? Nadie podía sospechar nada. Y menos que pues no contaban con unas cámaras como ahora de celular para demostrar lo que este cuate empezó a hacer ahí, que no era nada bueno. Así siguió su carrera, pero lo que la gente se empezaba a cuestionar, este señor pues no tiene esposa, que vendría siendo lo correcto, ¿no? En una sociedad de aquella época, no tiene hijos, no nada, y siempre su excusa es que ha tenido pues relaciones amorosas, como lo haría cualquier hombre de su sociedad, y ya, así como siendo un soltero codiciado, porque pues él no se veía casado y con hijos. Muy conveniente, ¿no? La excusa, y sobre todo para meterse en ese medio. Lo más impresionante se empieza a poner cuando se cuela a las esferas políticas y empieza a ser como muy amiguito de Margaret Thatcher, este señor Savile. Y entonces yo no creo, para como hemos nosotros investigado aquí, que todo haya sido muy noble ahí con Margaret Thatcher. Recordemos que a los altos de allá les gusta tener cositas con niños, o son come niños. Hoy en día se sabe perfectamente, pero en aquella época pues era muy fácil de cubrir. Y bueno, no sé si también a la Margaret Thatcher le daría pa' sus tunas, porque empezó a ser como que muy necia para que los reyes de Gran Bretaña, la familia reptiloide, le diera su condecoración. Y luego empieza a ser muy amiguito Jimmy Savile del príncipe Carlos. Si nosotros nos remontamos a la época de Epstein, hay uno de los de la realeza embarrado con Epstein, ¿no? Y el tráfico de niñas. Ahí te lo dejo pensando un ratito, en lo que seguimos con la historia. Y entonces
Para esto, Saville se involucra después en un hospital de parapléjicos que se había derrumbado. Ya no estaba en buenas condiciones ese hospital. Empieza a juntar mucho dinero. Dicen, ay, qué lindo, qué amable. Y ahí es cuando dices, ¿por qué tenía que hacer Jimmy Savile caridad para que la gente aportara dinero, siendo que hay un gobierno que era el que debería de apoquinar eso? Pues no, dejaron que este señor hiciera sus movimientos, y entonces ahí llegó a conocer al príncipe Carlos y a la princesa Diana, que yo creo que esa señora debe haber visto tantísimas cosas que por eso acabó como acabó, y que pues no estaba en la facultad de hablar, estando en la posición que estaba. Claro, vamos a ir ahondando con Jimmy Savile, y resulta durante todo este trayecto que se empieza a meter con la monarquía. Muy interesante, ¿no crees? Con la lagartija mayor y con la familia lagartija. Y entonces, muy interesante que les empezó a mandar cartas, y de la nada brinca Jimmy Savile casi como consejero. Aquí pongamos un signote de interrogación. ¿Cómo es posible que una persona que está en la televisión, en la BBC, brinque hacia los estatutos reales y casi se vuelva el consejero? ¿Qué hay detrás? ¿Niños que les llevó? ¿Niñas que les llevó? ¿Para rituales? ¿Para sacrificios? ¿Para comérselos? ¿O qué fue? Para empezar este señor a tener tanto poder, de brincar a Margaret Thatcher con la realeza. Más aún y más entretenido es que resulta que ya se venían rumores y rumores de que este señor hacía cosas indebidas. Tan es así que lo paradójico de esto es que debió haber tenido muy buena protección para que no le movieran por ahí. Y además, pues las víctimas no denuncian porque tiene contacto con la realeza, porque no les van a creer. Y entonces empiezan a indagar, pero indagar. Y no daban con las víctimas de este cuate Savile. Y entonces lo más interesante se va poniendo conforme se va poniendo más viejo, y de repente a los 82 años, ¡pum!, cataplum. ¿Será que sí? Porque no te especifican de qué fue. ¿Será que ya le estaban cantando algo? ¿O ya iban a descubrir algo y mejor decidieron que se fuera al otro lado? La cuestión aquí es que en algunas entrevistas ya el señor decía que lo importante no era ser inteligente, sino era saberse mover. Entonces, entre palabras así, más o menos, pues decía que lo mejor no era la inteligencia, porque podías cometer errores. Debería ser audaz, fue lo que dijo en una de las entrevistas. Y bueno, sí se le trató de llevar a cuestionamientos con la policía, pero pues el señor jamás dijo que sí lo había hecho ni lo iba a hacer. Y por otro lado, cuando este señor fallece es cuando empiezan a salir una que otras víctimas, y otras obviamente se indignaron porque cuando muere Savile resulta que le hacen un funeral digno de un rey. Así. Hagan de cuenta que para aquí, para México, la comparativa o la comparación es como si se hubiera muerto Cantinflas, con una gran procesión y que entrara el gobierno y la realeza y demás, ¿no? Y fíjense, hubo gente que estuvo ahí presente tomando fotografías, otros le moquearon y demás. Y es cuando dices,
cómo se articula el lavado de cerebro en las masas para que este cuate fuera poco menos que un dios. Y no solo eso, cuando empieza ya lo que vendría siendo el internet por ahí de los 90, dicen que había una especie de Facebook, no como el que conocemos ahorita. Era exclusivo de Gran Bretaña y se llamaba Family Friends, Friends Family o algo así. Y el que vio todo esto, o que sospechó que era hijo de la encargada del orfanato, que después se hace policía, empieza a investigar ese blog y empezó a ver que mucha gente que había sido afectada por Savile decía lo contrario. O sea, ojalá y se pudre en el infierno, ojalá y se revuelque, ojalá y tal, no solo afectó a tal, sino a tal, sin dar nombres verdaderos. Y este cuate es una recopilación de datos de lo que era pues como red social, los principios de esta red social. Y entonces lo que hace es empezar a buscar quién denunciara. Y por lo tanto resulta que hay una mujer, porque empezó a dividir opiniones en por qué se habían tardado tanto, porque no habían denunciado y que la manga del muerto. Ahora, si te estás metiendo con los reptiles, pues obviamente te vas a dar un quién vive de lo que pudieron haber hecho de ir desapareciendo las víctimas de este cuate sin dejar rastro. Y entonces hay una que sí revela que la empezó a abusar en una iglesia a los 17 años y de ahí los abusos incrementaron a tal medida que dicen que hubo 300 denuncias. ¿Y qué creen que pasó? Nada, porque ¿cómo puede ser comprobable? El señor ya no está. Nada más son los puros testimoniales. Y aparte de todo, le hicieron una megatumba en la cual en la parte de abajo en dorado decía: fue muy bueno mientras duró. ¿A qué se refería este cuate con esto? A que realmente se hubo esos abusos, no solo ahí, en el reformatorio de las muchachas, sino la que cuenta que fue dentro de una iglesia, otra que fue también cuando era paramédico, que dice que abusó de un niño y que abusó no sé de cuántas personas cuando era paramédico. Aquí la pregunta es, y muy interesante, porque también cuando se empezó a dar este escándalo, un programa anterior donde una de las víctimas, que es la que sale en el documental, narra que no solo la abusó Savile, sino que la abusó otro de los cantantes de moda en uno de los programas de Savile. Entonces la cuestión aquí es, ¿qué tan manchada también no está la BBC? Porque mandó quitar esos o desaparecer esos videos para no dejar rastro de ese programa, pero dieron con información de ese programa, con un video donde una de las víctimas que dice haber sido abusada por Savile realmente estaba dentro del programa, porque él les prometía que las iba a llevar a ese programa a que vieran artistas. La pregunta es aquí, ¿Savile a cuántas más no se jaló? Tanto para la corte de Inglaterra, y cuántas no se jalaría para dentro de la BBC. Digo, porque en el documental nada más le echan la culpa que el loco era Savile y que no se resolvió el caso, pero recordemos que es la visión del autor. La cuestión aquí, y lo que nos debemos de preguntar, es lo siguiente: este cuate sirvió también a la élite, que fue su proporcionador, y después lo cambiaron por, cuando se muere con todos los honores,
porque se los merecía según esto, lo cambiaron por Epstein para seguir haciendo tráfico. Esto es muy interesante lo que te estoy planteando, porque yo creo que a estas alturas del partido a poco nos ven ya la cara de extranjeros con lo que vendría haciendo este tipo de documentales, porque obviamente no van a sacar toda la porquería, sino obviamente van a dejar abierto a que si era uno culpable. Pero esos horrores han existido desde siempre. Y no es exclusivo de Jimmy Savile. Lo que podemos decir de Savile es que este señor se llevó los más altos, oscuros cosas a la tumba por favores en la televisión, por ser el más popular y por ser el más querido. Claro, cuando se supo todo esto, voltearon a la masa idiota, y entonces hubo mucha gente que pedía pues casi que exhumaran el cadáver, que nunca se hizo, y la tumba que le habían puesto, que estaba muy chiquistriquis, pues a resumidas cuentas la terminaron quitando, porque hasta consideraron que lo que decía que fue muy bueno mientras duró era lo suficientemente ofensivo para la gente de Gran Bretaña. ¿Se dan cuenta cómo manipulan? ¿Se dan cuenta cómo los que son los más queridos, los más tienen una larga cola sucia, nada más por tener fama, fortuna, dinero y los favores de estas cosas negativas? Y que también debe de estar bien embarrado el gobierno de Inglaterra, y que ha seguido sucediendo, pero es muy fácil echarle ahorita ya la culpa al muerto, de que el muerto fue el horroroso y el loco, cuando allá arriba sigue una horda grandísima de sociópatas y psicópatas. Y te la recomiendo que la veas. Aquí te hice un análisis más o menos completo. De hecho, gracias por inscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme tus comentarios, por dejarme tus me gusta, y de hecho también tus comentarios en la caja de los comentarios, que pues se leen todos al por mayor, se contestan, y algunos sí, a todos se les pone atención a lo que nos están vertiendo de sus opiniones. Y no se les olvide que casi siempre estamos teniendo material, estamos viendo cosas muy interesantes, y sobre todo que yo te recomiendo esta para que te des una idea de la manipulación, y nos deja el interrogante. Por eso Diana le pasó lo que le pasó. ¿Qué tantas cosas no sabría y que también se las cayó? ¿O que tuvo que participar? Interesante, ¿no lo crees? Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Sagari. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que veas este video. Bye bye, y gracias por estar aquí en este canal, formando ya parte de la comunidad que es ya DHC, una comunidad pensante, y que obviamente los temas que nosotros ofrecemos te están generando algo. Y también investiga más de este señor Jimmy Savile para